Muy buenos coges, bienvenidos una vez más al canal del Dojo el Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en el último vídeo que hacemos de los dioses egipcios, y es que nos quedaba pues tratar Slifer. Concretamente la build que os voy a traer hoy es una build bastante curiosa que se juega con Slifer de Tier Lament, que es una versión que se está jugando un poquito en algunos torneos competitivos. Sí que es cierto que quizás la versión Danger Tier Lament pura pues es un poquito mejor, pero aún así es una opción muy interesante que si os gusta Slifer podéis implementar dentro de vuestros mazos Tier Lament. No por ello deja de ser un mazo competitivo, ¿vale? El mazo en sí, bueno, como ya os digo, lo que es fuerza, quizás yo me quedaría con una Tier Lament normal, y sí que es cierto que he tenido que variar bastante la build, porque por culpa del tema de la banlist que ha salido hoy, pues, bueno, estaréis viéndolo el vídeo pues lunes, ¿vale? Que salió la banlist, o sea, si ayer, pues he tenido que modificar un poquito el mazo, ¿vale? Para traeroslo, pero bueno, al final un poquito la estrategia es la misma. ¿En qué se va a enfocar? Pues en un Tier Lament normal. Lo único que sí que es cierto que vamos a mandar con Curious al cementerio esta nueva carta trampa, el de Revived Sky God, que es una de las que nos han salido nuevas en este Megateam sobre los dioses egipcios, y que vamos luego a recuperar, ¿vale? Para dejarla seteada en el campo y pues obviamente tener el control de Slifer. Entonces, pues bueno, lo veremos ahora un poquito en los combos. Pero antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace de Games Premium por si queréis apoyar el canal económicamente, y el botón de suscripción que cumple con la misma función. Recordad también que estamos en Twitch, donde haremos directos, y también que estamos en Discord y en redes sociales como TikTok e Instagram, por si queréis, pues bueno, hablar conmigo o conocer un poquito más, pues más información y más cosas sobre el Dojo del Duelista. Sin mucho más que decir, vamos a ver esta build de Tier Lament con Slifer. Bien, para empezar, pues vamos a llevar un Slifer, bastante básico. Esto lo vamos a llevar porque lo necesitamos con la carta trampa, ¿vale? La carta trampa nos va a permitir invocarnos a ese Slifer, por lo cual pues luego va a estar activándose el efecto de Slifer. Cada vez que el oponente invoque algo, va a perder 2000 de ataque, y si su ataque se pasa a 0 es destruido. O sea que es muy buen control. Esto pues obviamente nos va a permitir pues jugar un poquito mejor contra el oponente en ciertas ocasiones, y realmente pues ya os digo, esto es un engine que vamos a poder buscar, ya veremos ahora cómo, muy fácilmente, que nos va a permitir pues tener este control adicional. Luego vamos a llevar, ya entrando en lo Tier Lament, un Tier Lament Danger bastante normal, ¿vale? Vamos a llevar triple de la Shayren, que ya sabéis que es la que se va a invocar especial durante la main phase, desde la mano. Y luego nos va a tirar 3 del top del deck. Entonces, pues bueno, esto nos va a permitir mover mucho la estrategia. Como ya sabéis, además, si son excavadas, pues obviamente... Y como ya sabéis, además, si son mileadas, también nos hacen esa fusión, bastante importante. Vamos a llevar también triple la Havnis, ya sabéis, la que se hace en el turno del oponente cuando él activa un efecto de monstruo en el campo. Bueno, puede ser también en tu turno, ¿vale? Siempre que él active un efecto de monstruo en campo, se te va a invocar especial desde la mano, y luego, pues también mileas las 3 cartas del top del deck, y cuando es mileada nos va a permitir, obviamente, también hacer fusión. Y luego vamos a llevar también triple de la Merly. Merly, pues obviamente, esta se puede llevar a 2 incluso, pero bueno, dentro de la build la vamos a llevar a 3 porque es buena, igualmente, así que sin problemas. Cuando es invocada normal, nos va a hacer el efecto de mandar las 3 cartas del top del deck a cementerio, y luego, pues si es mileada, nos permite hacer fusión. Esta carta nos permite también, aunque yo no lo llevo en la build, jugar el Elfo Splite, ¿vale? Ya lo estáis viendo en el apartado de opciones, se puede implementar perfectamente, pero yo en mi caso pues lo he querido dejar fuera porque he querido llevar otras cosillas. Pero bueno, se puede implementar perfectamente porque te permite el Elfo Splite traértela de nuevo, activar efectos y demás, entonces es bastante útil. Lo que pasa que si no llegas a invocar esto normal, pues obviamente el Elfo Splite no te entra tan bien. Y luego vamos a llevar doble de Reinhardt. Reinhardt, pues bueno, ya lo sabéis, si es invocada normal o especial, nos manda un monstruo Tier Lament del deck al cementerio, excepto una Reinhardt, por lo cual pues nos activa luego el efecto de esas Tier Lament, se barajan, nos permiten hacer fusión, y luego si es mandado al cementerio por un efecto de carta, podemos invocar la especial, pero la destarmos cuando van en el campo. Bastante importante porque es la que vamos a utilizar para hacer la fusión principalmente, entonces está bastante bien. Vamos a llevar un par en lugar de 3, porque obviamente 3 es un brick, y 1 sí que es cierto que a mí en lo particular se me estaba quedando corto. Pero bueno, 2 yo creo que es un valor bastante adecuado. Al ser un guerrero, además, lo podemos buscar perfectamente con refuerzo del ejército, así que sin problemas. Aunque veremos después que el refuerzo del ejército lo vamos a utilizar para otras cosas. Ya veremos después el apartado Danger, obviamente, dentro de Tier Lament es brutal. Vamos a llevar doble del Bigfoot, vamos a llevar triple del Nessie, que nos permite buscar, triple del Mothman. Aquí podéis llevar 1, podéis llevar 2, podéis llevar 3, lo que queráis. Yo he querido llevar los 3 porque a mí me gusta mucho. Entonces, pues lo llevo a 3. Quizás el valor más adecuado es jugarlo a 2 copias, quizás, porque a lo mejor es demasiado descarte y tal, pero ahí a vuestro gusto. Yo lo llevo a 3 porque a mí, ya os digo, en lo particular me gusta bastante esta carta. Luego vamos a llevar también un Jakaloop, que nos permite invocar desde el deck, y un Tsuchinoko, que se va a invocar si lo descartamos. Entonces, pues bueno, más materiales. Estos obviamente son pues para hacer luego al Curious, todos los Danger, y poder tirar al cementerio. En este caso ya sí, lo veremos ahora, es la carta trampa del Slifer. Luego vamos a llevar un Dark Grepper, que obviamente dentro del mazo es brutal.
Nos va a mandar monstruos de oscuridad de la mano al cementerio, así que nos van a activar efectos. Luego también nos va a permitir descartar a mayores, así que pues bueno, y hace también Foolish Burial, o sea, es una carta que es exagerada. Esto va a ser prácticamente nuestra búsqueda con el Refuerzo del Ejército, aunque podamos buscar Reinoheart, casi siempre vamos a buscar Dark Reaper porque es muchísimo mejor. Llevaremos también un Orochi, simplemente por si cae. Es una carta que podemos invocar desde el cementerio, sobre todo para hacer rango 8 en caso de que lo queramos llevar, pero para hacer link sobre todo muy importante con el Curious. Y vamos a llevar también un Zephyros de Elite, bastante bueno porque podemos devolver un Danger, invocarlo y podemos continuar haciendo cosas. Esto también está muy interesante con Hafnis, porque puedes devolver la Hafnis y luego en el turno de oponente activar esa Hafnis de nuevo, por ejemplo, es otra opción. Entonces al final, pues bueno, es otro material de oscuridad que tenemos para Curious. En cuanto a lo que sería parte de cartas mágicas, obviamente triple del Perle Reino, obviamente, porque nos va a buscar una de nuestros Tier Lamen al activarlo, entonces pues bueno, nos va a dar mucha opción. Es una carta muy cara ahora mismo, pero es que hay que jugarla sí o sí, gente, porque es core del mazo Tier Lamen, entonces es indispensable. Yo a mí me faltan las 3, por ejemplo, y lo estoy sufriendo bastante. Luego, triple de la superpolimerización, obviamente. Obligatorio, es una carta que está rotísima en el formato, viene muy bien, tanto para el mazo en sí como pues para evitar prácticamente de todo, así que indispensable, además el descarte nos viene genial. Triple, Dark Ruler No More, obviamente, es muy necesario contra ciertos mazos, contra los campos establecidos, así que hay que jugarlo sí o sí también. Y luego, de cartas que vamos a llevar una copia, de primeras, vamos a llevar un Mass Change 2, y esta carta es bastante interesante dentro del mazo. ¿Por qué la vamos a llevar? Bueno, para empezar porque te descarta una carta, con lo cual, pues obviamente te viene bastante bien dentro de lo que sería la estrategia per se. Pero es que además esto lo vamos a utilizar porque tú descartas una carta y luego activas el efecto de Mass Change. Vas a mandar al cementerio uno de tus monstruos de oscuridad para invocarte un héroe enmascarado de oscuridad también, que tenga pues mayor nivel que el que has tributado. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues invocarnos un Dark Claw. Y bajar un Dark Claw más Slifer es un combo demoledor. Es brutísimo, o sea, funciona muy bien, porque tú ten en cuenta que tú tienes Dark Claw, que es prácticamente un macrocosmos, y entonces cada vez que el Slifer baje a 2000 el ataque de un monstruo, que va a ser casi siempre, lo va a bajar a 0, lo va a destruir, ergo va a ir al destierro. Así que es brutal. Es muy interesante, y aparte, como ya os digo, al descartar y demás, funciona muy bien dentro de la estrategia. Vamos a llevar una Instant Fusion, esto obviamente pues para nuestra Kid Kalos, funciona muy bien, se puede bajar muy fácilmente, nos va a activar efectos, refuerzo del ejército, para Grepper, para Reinoheart. Foolish Burial, partida cementerio, tenemos muchos trajes, el Zephyros, tenemos el Orochi, tenemos pues prácticamente lo que vayamos a necesitar. Entonces, pues bastante bien, las propias Tier Lamen, obviamente, te van a activar efectos. Llevaremos Monster Reborn para invocar desde el cementerio y una Call by the Grave para evitarnos alguna hand trap, tener un poquito de control adicional. En cuanto a lo que sería el apartado de trampas, vamos a llevar de primeras uno de el Revive de Sky God. Es la nueva carta que le han sacado Slifer en las megalatas y la verdad es que le va bastante bien. Concretamente dentro de esta estrategia pues es muy interesante. ¿Cómo vamos a acceder a esta carta? Pues lo que vamos a hacer es hacer el Curious y con Curious vamos a mandarla a cementerio para luego recuperarla con Nightmare Griffon. Es la manera en la que vamos a jugar esta carta y viene bastante bien. El efecto que tiene es que ni activación ni efecto esta carta puede ser negado de entrada y además invocamos especial un Slifer desde nuestro cementerio. Después cada jugador roba cartas hasta tener 6 cartas en su mano, ambos, lo cual es un poder de robo que a nosotros nos viene muy bien. Y después podemos desterrar esta carta de nuestro cementerio para poner un Monster Reborn de nuestro deck o cementerio en el top del deck y después, si una bestia divina está en el cementerio, robamos una carta. Entonces el Monster Reborn se nos va al top del deck y podemos revivir a partir de ahí. ¿Por qué es interesante? Porque como ya os digo, pues nos va a traer el Slifer a campo y entonces vamos a empezar a luego a tener ese control. Entonces está bastante bien. Luego vamos a llevar doble del Zulik, muy buena carta, ya sabéis, esta es la negación, además es la única carta que tiene el mazo de Tier Lamen que puede activar sus dos efectos, que uno es el de negación, el otro es el de añadirnos un Tier Lamen cuando sea excavada, entonces vamos a llevar un par. Voy a llevar una y una, ¿vale? De la Meta Noise, de la Meta Ruidos, que es el Book of Moon. Pero vamos, yo al final he optado por dos de estas porque sí que es cierto que te interesa una mandarla y la otra setearla en campo. Y luego vamos a llevar un Eradicator Epidemic Virus. Es una carta que podéis jugar o no, ¿vale? Yo la llevo porque viene bien contra ciertos quemazos y dentro del mazo pues vamos a acceder a ella fácilmente. Si no queréis implementarla no hace falta. Es una carta interesante, pero sí que es cierto que hay muchas veces que no accedes a ella. Entonces ahí a vuestro gusto. En cuanto a lo que sería el strike, de primeras vamos a llevar pues obviamente una Kaleido Heart, que es el que está volviendo a campo, el control del mazo, lo vamos a dejar muy fácilmente y junto con este Zulik pues tenemos ese control adicional. La Kid Kalos, que vamos a invocar muchas veces con Instant Fusion. Vamos a llevar luego de targets de la Super Poli el Dragostapelia, junto con el Garura y junto con el Mudragon, eso ya son más que clásicos. Y por último vamos a llevar el Dark Claw, que lo vamos a utilizar pues como ya hemos visto con el Mass Change 2 para tener un Macrocosmos dentro del deck que se hace muy fácilmente.
De Exceed vamos a llevar un Redour. No hay mejor carta dentro del Tier Lament que esto, ya sabéis. Vas a desacoplar por efecto, por lo cual te van a activar efecto esas Tier Lament. Vas a activar luego el efecto de fusión, así que está muy bien. Y vamos a llevar también uno del Abyss Dueler, bastante bueno. Aquí al final podéis llevar, por ejemplo, un Steed de 8 si queréis, un Ningirsu o cosas así por el estilo. Yo he metido el Abyss Dueler porque contra los Mirror Match es brutal. Entonces al final me gusta bastante. Pero si no queréis, pues podéis llevar un poquito lo que os dé la gana. En cuanto a lo que sería el extra deck en el apartado Link, vamos a llevar un Ceroboros, que dentro de esta build es brutal, ya lo sabéis, los Tier Lament y esto funcionan extremadamente bien, así que la verdad es que merece bastante la pena jugarla. Vamos a llevar también una Apolusa, en caso de que caiga, aquí podéis llevar Cescode si lo preferís. También vamos a llevar un Nightmare Griffon, muy importante. Esta carta, obviamente vamos a activar su efecto, descartar una carta para seleccionar una mágica o trampa en el cementerio y setearla a nuestro lado del campo. Pero no la vamos a activar este turno. Entonces, ¿esto para qué lo vamos a usar? Pues obviamente, como ya os he dicho, para setear ese Skycot y activar efecto. Entonces es bastante importante. Luego el Curious, que lo vamos a bajar con todos los monstruos de oscuridad, nos va a tirar al cementerio 3 cartas y nos va a tirar al cementerio también esta Skygod o el Slifer, dependiendo de lo que necesitemos. Y Nightmare Phoenix para dar un poquito de destrucción y back removal, y un Dark. Es una carta que dentro del mazo se baja muy fácilmente y es que te puede dar cualquier monstruo. O sea que está muy bien. Como ya os digo, en el mazo, por ejemplo, entra también muy bien el Elfo Splite. Es más, jugando Dark es bastante útil, porque puedes robarle al oponente uno de los Splite y empezar a hacer combo con él. Entonces no está mal del todo, sobre todo para revivirte a la Merly y empezar a hacer combo con ella. Pero bueno, al final yo lo acabo dejando fuera porque no es un combo al que recurra tanto, pero es bastante decente también. Y por último también no está mal del todo Progleo. En el apartado de opciones, bueno, pues es un mazo que la verdad tiene opciones, no lo vamos a negar. Pero sí que es cierto que el mayor problema que tiene es que muchas de ellas se han ido con la banlist. Véase, por ejemplo, el Engine Punk, véase Hulky Fibrax, véase la Snow. Entonces, pues son cosillas que, oye, el mazo sí que se resiente un poquito de ello. Pero bueno, cosas que podéis llevar un Chupacabra, por ejemplo, si queréis tener un Monster Reborn para los Danger, aunque no es la mejor opción. También podéis jugar, como ya os digo, el Metarruido, que esta sí que sería una de las implementaciones acertadas. Si queréis llevar otro tipo de Steeds, Zeus puede entrar muy bien por ese control adicional. Luego también el Elfos Plate que os comentaba puede ser una muy buena opción. O sea, las dos mejores opciones que tenéis es el Sprite Elf y el Metarruido. Son las dos mejores opciones que tenéis para implementar en la build. Y no mucho más, este sería el mazo de Tier Lament con Slifer que os presento pues con esta nueva carta, el Sky God de las Megateams. El mazo es bastante interesante, es una versión distinta de los Tier Lament y competitivamente hablando, yo ya os digo, yo preferiría la Tier Lament Danger pura, pero bueno, puede ser otra opción, es un combo bastante interesante, bastante chulo. Entonces pues bueno, ahí lo tenéis para que probéis y veáis un poquito cómo funciona. Ahora mismo simplemente os voy a poner un combo en el que podéis ver un poquito cómo iría la estrategia con esto y con eso ya finalizamos el vídeo. Así que pasamos a los combos. Bien, para el combo pues os voy a enseñar una de las manos que estuve testeando que realmente es una mano brutal porque es que lo vais a ver que nos permite hacer prácticamente de todo. En el que, pues bueno, vamos a ver en este caso el mismo campo, pero cómo podéis dejar diferentes opciones dependiendo de contra qué juguéis. En este caso, como es un Mirror Match, pero porque obviamente es la herramienta de prueba, pues yo voy a jugar dejando Dark Claw, que a este mazo pues obviamente se lo come con patatas. No por otra razón. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues lo primero que vamos a hacer es ir a por Curious. Tenemos que buscarnos el Curious para tirar a cementerio Slifer. Hay dos cartas que nos interesan para este combo tener en cementerio. Una es Slifer y otra es la trampa. Entonces, pues obviamente tenemos que conseguir la manera de que estén en cementerio. Para ello, Curious nos va a hacer un Foolish Burial y luego vamos a ver que pues prácticamente tenemos mucho mileo que pues nos va a asegurar esa carta trampa en el cementerio casi el 100% de las veces. Bien, para ello pues vamos a empezar pues con ese Jakaloop, descartando y demás. Aquí en el peor de los casos pues nos vamos a descartar una Hapnis o el Mass Chain 2, pero bueno, seteáis Mass Chain 2 y no hay problema. Yo pues no ha sido mi caso. Entonces ahí activamos ese Jakaloop y en este caso pues descartamos una Merly. Aquí activamos el efecto de Hapnis para invocarla y hacemos la primera fusión que va a ser un Moodragon para cambiar el atributo y este Moodragon pues lo vamos a convertir en oscuridad y así ya tenemos a este Curious. Ahora mandamos con Curious ese Slifer y tenemos la suerte de que excavamos lo suficiente para hacer una fusión. En este caso la fusión que nos vamos a hacer, como veis, es la Kitkallos. ¿Para qué? Bueno, pues obviamente ahora lo que vamos a hacer con Kitkallos es añadirnos del deck a la mano una Merly. Es muy importante que sea Merly porque la vamos a invocar después de manera normal y eso nos va a hacer milear más, entonces nos va a permitir buscarnos esa carta trampa de Slifer más fácilmente. Luego el otro efecto que vamos a hacer de Merly lo haremos después para invocarnos a una de las Reino Heart que tenemos por aquí en el cementerio. Bueno, en este caso ya nos ha caído la trampa, así que genial, pero bueno.
una de las Reinhardt para luego continuar tirando cementerio y demás. Entonces, pues bueno, hacemos esa Kit Kalos, activamos su efecto y nos añadimos Merli. Después hacemos su efecto de nuevo, la mandamos al cementerio y nos invocamos Reinhardt, y aquí hacemos cadena 1 Reinhardt, cadena 2 la Kit Kalos. Kit Kalos nos va a tirar al cementerio y con Reinhardt nos vamos a tirar al cementerio Merli, que es la que nos queda para hacer la fusión. Aquí, primeros cambios, ¿vale? Primer cambio que podéis hacer, en lugar de este Garura que he hecho yo, que no es la mejor opción ni de lejos, porque obviamente te estás quitando un target de superpolimerización, pero bueno, yo he hecho Garura para tener más poder de robo. No es necesario que sea Garura, es más, aquí es donde empezamos a diferir. Si no sabemos contra qué jugamos, vamos primeros o lo que sea, o Dark Claw no nos va a ser muy útil, lo que yo haría sería una Dragostapelia. O sea, bajaríamos esta Dragostapelia barajando del cementerio al deck o Kit Kalos o Mudragon, ¿vale? Entonces bajaríamos la Dragostapelia en esta zona de aquí, la primera zona en la que está apuntando el Curious, la que está libre ahora mismo. ¿Por qué? Lo veréis después. Entonces esa sería la primera opción. Otra opción, si habéis buscado previamente con Kit Kalos la carta trampa, el Zulik, lo que podréis bajar aquí sería la Reinhardt esta, la Kaleidoheart, perdón, el bicho tocho, ¿vale? Para tener un control adicional. En este caso yo bajo Garura porque lo que me interesa es un poder de robo. Lo utilizaremos ahora para Link y vamos a poder robar una carta más, ¿vale? Entonces aquí invocamos Normar, muy importante que sea en esta zona, porque si no, cuando invoquemos ahora Nightmare Griffon no va a estar linkeado, entonces no nos va a activar efecto, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Entonces hacemos Miel Cementerio. ¿Para qué? Pues para que si no hemos tenido la carta trampa, tenerla lo antes posible. Bien, ahí está, hacemos ya el Nightmare Griffon, como está linkeado, descartamos una carta que en este caso pues es el Tsuchinoko porque nos ha venido de perlas, para que negarlo, y vamos a setear la carta trampa de Slifer en el campo. Bien, hecho esto, pues simplemente se nos va a invocar este Danger Tsuchinoko y ahora lo que hacemos con estos dos monstruos es Link 2 a Progleo. ¿Para qué sirve el Progleo? Para nada, simplemente para tener estas dos zonas linkeadas. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a invocar a nuestro Slifer y es ahí donde vamos a invocar a nuestro Dark Claw, en este caso, si no sería la Dragostapelia. Y diréis, ¿por qué esto es así? Porque Nightmare Griffon tiene un efecto muy peculiar al final, que es muy bueno, pero también es un por culo que no veas. Y es que, básicamente, el efecto que tiene es que los monstruos invocados especiales en el campo no pueden activar sus efectos a menos que estén linkeados. No hay más, o sea, es por la única razón, ¿vale? Es por lo que estamos jugando de esta manera. Entonces, simplemente bajamos esto y ahora lo que vamos a hacer, tenemos en el cementerio a nuestro Zephyros de Elite, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Entonces simplemente yo lo que hago es cambiar Zephyros de Elite, o sea, Tsuchinoko por Zephyros de Elite, así ya tengo Tsuchinoko en mano para luego usarlo de descarte para el Machine 2 y invocarlo y tener un cuerpo más, o si no, pues para mantenerlo para turnos siguientes. Poco más, ¿vale? Pero no es necesario, es un paso que es skipeable, ahí lo veis. Y ya con esto pues finalizamos turno seteando nuestro Mass Change y nuestro Revive the Sky God. Entonces aquí lo que hacemos es Might Change, concretamente en la Draw Phase, ¿para qué? Para que el oponente ya todo lo que vaya a mandar al cementerio se destierre, muy importante. Aquí pues bueno, al descartar el Tsuchinoko se nos va a invocar. Hecho esto, pues ahora solo queda esperar a que el oponente use una carta, como es este caso, porque esta carta de Slifer te hace robar hasta tener 6. Si el oponente tiene 6 no puedes activarla. Es necesario que tenga 5 mínimo, ¿vale? Entonces va a robar una carta, no es problema, porque Dark Claw va a activar efecto. Entonces eso está muy bien, porque Dark Claw, recordad, el efecto que tiene es que una vez por turno, si el oponente añade cartas a su mano desde el deck, excepto durante la Draw Phase o el Damage Step, puedes desterrar una carta al azar de su mano. Entonces esa carta que va a robar lo único que va a hacer es que active el efecto Dark Claw, vas a desterrarle una carta en mano y ya está todo en campo para ir desterrando. Y ahora ya simplemente el Slifer se planta con 6000, ahí tenéis el efecto de ese Dark Claw, y ya simplemente es cada vez que invoque algo en ataque, pierde los 2000 de ataque y se destruye. Aquí os lo pongo pues para que lo veáis un poquito. Y ya estaría. Aquí pues obviamente el oponente puede bajar en defensa, sí, pero hay cosas que en defensa no va a poder atacar, así que te va a dar turnos. No tiene más. Sí que es cierto que hay monstruos que te van a aguantar, monstruos de extra deck y tal. Pero por ejemplo, ya estáis viendo que Dark Claw aquí lo que nos permite es que el oponente no baje ni una fusión, lo cual es brutal. De nuevo, y bueno, habéis visto que nos hemos llenado la mano, o sea que ridículo. De nuevo, si por lo que sea no estáis jugando contra un mazo al que el destierro le vaya a molestar o no sabéis lo que es, pues aquí bajáis Dragostapelia y así tenéis esa negación. No tiene mucho más. Y nada más, este sería el combo y también el mazo de Tearlament con Slifer que yo os traigo con estas Megateams. Como yo os digo, pues obviamente es una opción, aunque es mucho mejor la de Tearlament Danger pura, pero bueno, es una opción pues para que podáis modificar un poquito con las Megateam. Y no mucho más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo, recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh! Pro y que tendréis también el enlace en Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y recordaros también nuestras redes sociales para que apoyéis también ahí al canal y esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.